12 en adelante, capítulo 6, versículo 1, y luego pasamos al 12. Leemos la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Segundo libro de Samuel. Dice la palabra del Señor. El tema es, el título del pasaje dice: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y dice la palabra en el nombre del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala desde Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en medio de los querubines, o entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guardaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y todo Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Gloria a Dios. ¿Qué dice el último verso? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. 3 meses estuvo el arca allí. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios acá, de casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Gloria a Dios. Dejémoslo ahí. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído en esta hora. Queremos presentarte a este pueblo y pedir, oh Dios, tu guianza, pedir que tu Espíritu Santo ponga, oh Dios, las palabras necesarias para la edificación y para la fortaleza de cada una de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a través de esta exposición, que tu Santo Espíritu ponga las palabras necesarias para este pueblo, oh Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos estado compartiendo durante todos estos días esta serie sobre buscar a Dios, y hemos compartido varios temas sobre cómo buscar a Dios. En el día de hoy queremos sembrar en el corazón de todos ustedes este tema: atrayendo la presencia de Dios a mi casa. Y quiero proponerme a través de esta predicación que nosotros entendamos que la forma de atraer la presencia de Dios a nuestra casa, puede usted cambiar el nombre de casa y poner vida a nuestras vidas, y también puede cambiar vida y poner el nombre iglesia, o poner aquí el nombre de cualquier lugar donde usted y yo nos movamos.
la forma de atraer la presencia de Dios a todas las áreas donde nosotros nos encontramos es honrando su nombre, bendiciéndole y reconociendo quién es Dios. Nadie puede atraer la presencia de Dios si no honra a Dios. Nadie puede atraer su gloria si no lo reconoce. Nadie puede honrar o atraer la presencia de Dios si lo tienen poco. Y en esta mañana vamos a resaltar, cuando hablamos del arca del pacto, ¿qué nos estamos refiriendo? Ya ustedes a través de diferentes estudios han sabido que el arca del pacto era un instrumento, un mueble de madera de acacia revestido de oro por dentro y por fuera, que fue ordenado construir por Dios a Moisés mientras el pueblo estaba en el desierto. En el desierto el Señor le ordenó a Moisés construir no solo el arca, sino diferentes instrumentos, materiales y también el tabernáculo. Y cada uno de estos instrumentos iban a ser utilizados para la administración de la presencia de Dios. En el caso del tabernáculo de reunión, era el lugar donde se reunía el pueblo, pero también el lugar donde Dios le hablaba al pueblo. Y dentro del tabernáculo había tres divisiones especiales: estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que es el lugar más sagrado del tabernáculo, es el lugar donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, pero en ese lugar solo existía un mueble, y ese mueble era el arca del pacto. El arca del pacto es llamado también el arca de la presencia, porque emulaba la presencia de Dios. Donde quiera que se movía este mueble de madera de acacia y revestido de oro, era entendible que se movía la presencia de Dios. Había una mística espiritual con respecto a este mueble. La presencia de Dios estaba en él. Pero también era conocido como el arca del testimonio. Porque después que fue construido, en él se colocaron tres elementos que daban testimonio del obrar de Dios a favor del pueblo de Israel. El primer elemento que fue colocado en el arca del pacto fue la tabla de la ley. La tabla de la ley, que la tabla de la ley es la palabra de Dios, es el consejo de Dios, pero también es la alianza de Dios, es la presencia de Dios, porque la palabra nos acompaña. La palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestros caminos. De manera que en esa arca se guardaba las dos tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Y más adelante, a medida que el pueblo avanzaba y luego se fueron asentando en el pueblo, también se colocaron en ella otro testimonio, y fue una porción, un cofre con el maná. ¿Qué era el maná? El maná fue el alimento del cielo que Dios le envió al pueblo. ¿Cuántos quieren ese alimento del cielo? Ahora, ¿quién es el maná en el Nuevo Testamento? ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Aleluya, oh, gloria sea el Señor. Aleluya. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo, el verbo encarnado. Pero también más adelante fue colocado dentro del arca la vara de Aarón, que reverdeció. Oh, gloria al Señor. Entonces, con estos tres elementos que estaban en el arca, estos tres testimonios, por eso al arca del pacto se le llamó el arca del testimonio. Eso capítulo 25 al 16. Pero también el arca del pacto, porque representaba el acuerdo, el pacto de Dios con el pueblo. Un pacto donde Dios se prometía estar con el pueblo. Pero también era conocido como el arca de Dios en 1 Samuel capítulo 4 verso 11. Pero también como el arca de Jehová en Josué capítulo 3 versículo 13. Y también, gloria a Dios, el arca, ya lo dije, el arca del testimonio. De manera que hay varios pasajes en las Sagradas Escrituras que se refieren a este mueble que Dios le ordenó a Moisés construir. Pero hablemos un poquito brevemente de sus materiales y lo que representa. El arca del pacto dice que era de madera de acacia,
y estaba revestido, cubierto de oro por dentro y por fuera. De manera que el arca del pacto era de dos materiales, dos naturalezas, madera y oro. El arca del pacto es un tipo de Cristo. En tipología, cuando hablamos de tipología o de tipo, estamos hablando de muebles, de personas, de instituciones que en el Antiguo Testamento tipificaban a Cristo hacia el futuro. Tipificaban, o sea, representaban a Cristo hacia el futuro. En el Antiguo Testamento aparece el tipo, y en el Nuevo Testamento, con la manifestación, entonces se manifiesta el antitipo, de manera que el arca es tipo de Cristo y Cristo es antitipo del arca del pacto. En ese sentido, al ser de madera de acacia y ser revestido de oro, allí está la doble naturaleza de Cristo, humano y divino, hombre, Dios, Dios hecho hombre. En la madera de acacia está su humanidad, y en el revestimiento de oro está su divinidad. De manera que en el Señor Jesucristo, que caminó por las calles polvorientas de Jerusalén, de Israel, de Samaria, de Perea, de Capernaum, de Galilea, de Nazaret, sobre ese cuerpo estaba revestida la gloria de Dios, la divinidad de Dios, como el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El arca del pacto es la presencia de Dios, es Cristo caminando con el pueblo en el desierto. Oh, gloria sea al Señor. Pero también, al tener dentro esos tres elementos, estos tres elementos nos hablan también de Cristo, porque en el arca del pacto estaba la tabla de la ley. La tabla de la ley, he dicho que es la palabra, los mandamientos, la alianza de Dios. La tabla de la ley, vamos a decir que es la palabra. Oh, pero Cristo es el verbo hecho carne, es la palabra. Cristo es el verbo hecho carne, pero también la tabla de la ley tenía, en el arca del pacto estaba el maná, que es el pan que descendió del cielo. Pero Juan dice en el capítulo 6 que Cristo dijo que es el pan que descendió del cielo, y dice que el que come de él come verdadera comida. Oh, gloria sea al Señor. De manera que cuando nosotros comemos de Cristo, cuando nos unimos a Cristo, estamos siendo sustentados para el cielo. Él es el pan que descendió del cielo, y qué bueno que está con nosotros. De manera que con nosotros está la palabra encarnada, el verbo hecho carne, el verbo que siendo Dios se hizo carne. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo es el verbo que se hizo carne. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dale un aplauso al que es el verbo eterno. Dale un aplauso al que es la palabra, el maná que descendió del cielo. Pero también en el arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció. En el capítulo 17 del libro de Números encontramos una lucha, una rivalidad que se dio entre algunos disidentes del pueblo, que aunque eran de la tribu de Leví, no todos los levitas tienen que ser sacerdotes. Ellos eran descendientes de la tribu de Leví, me refiero a Coré, Datán y Abiram. Ellos eran levitas, pero no eran sacerdotes. ¿Quién era el sumo sacerdote? Aarón. Aarón era la autoridad en ese momento espiritual. Y aquí hay un mensaje poderoso para personas que entienden que por el hecho de tener alguna titulación, gente que van a los seminarios bíblicos, ya son teólogos y ya ellos creen que tienen que ser profetas o pastores.
Gente que, bueno, predicaron un mensaje bonito o predican bonito y ya ellos tienen que ser. Y aquí está la confirmación del llamado. No es el que diga, es el que ha sido llamado y el que ha pasado y el que ha sido aprobado. Oh, gloria sea el Señor. Porque el que es aprobado, la gloria de Dios le acompaña. El que es aprobado, Dios fluye por medio de él. De manera que en esa situación se rebelaron contra la autoridad delegada por Dios. Y bueno, ellos dijeron que bueno, no solamente por Aarón y Moisés puede hablar Dios, Dios puede hablar por medio de nosotros. En esa lucha, competencia, lucha de poder. La lucha de poder es uno de los enemigos más fuertes del pueblo de Dios y es una de las armas que usa el diablo para debilitar las congregaciones, iglesias que se levantan personas en lucha de poder, competencia de dones. Eso es del diablo. Aquí nadie tiene que luchar por dones ni por competir por nada, porque el que es de Dios, Dios simplemente le va a dar la alianza. Usted no tiene que por qué quitar a nadie para ponerse usted, porque Dios es el dueño de la obra y Él sabe cómo mover y cómo actuar. En estos casos, al final, Moisés es guiado por Dios y lo invita a que cada uno de esos príncipes traigan sus varas secas, traigan sus varas. Y Moisés dijo: la vara de aquel que reverdeciera, a ese es que Dios ha aprobado. Y todos trajeron sus varas. Y al otro día hubo una vara que estaba verde con ramitas. La vara de Aarón representa la alianza sacerdotal. Gloria a Dios, la alianza sacerdotal, pero también representa la alianza de autoridad y de gobierno, pero también representa la autoridad de reinado. De manera que en estos tres elementos están también los tres oficios de Cristo. Cristo es profeta, Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec y es rey de reyes y señor de señores. Aplausos a Dios. Gloria sea al Señor. En esos tres elementos están esos tres oficios. De manera, mis hermanos, que el arca del pacto era un tipo de Cristo, representaba la presencia de Cristo y la alianza de Dios en el desierto. Ahora bien, es importante resaltar la trayectoria de este mueble. Durante el viaje, primero estuvo en el monte, en el Sinaí, durante todo el desierto, según Número capítulo 10, versículo 33. Cuando el pueblo cruza el Jordán ya para entrar a la tierra prometida, el arca del pacto le acompañó, porque lo primero que hizo Josué capítulo 3, verso 3 al 4, fue que Josué envió a los sacerdotes que trajeran el arca, y en medio del río Jordán, primero las aguas se detuvieron, y en medio del río el arca estuvo sobre los hombros de los levitas sacerdotes, porque la condición era que ese mueble no podía ser movido por otra cosa que no sean los sacerdotes, los levitas. ¡Ay, santo! ¡Oh, gloria a Dios! Y esa es una de las exclusividades que había en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes eran los contenedores de la gloria de Dios. Más adelante los profetas los profetas y los sacerdotes. Pero hoy tenemos una bendición, y es que todo el que es llamado por el Señor puede recibir la presencia de Dios en diferentes grados según el llamado y según los oficios y ministerios. Ahora, dice la palabra allí que estuvo en medio sobre los sacerdotes. El arca le acompañó durante la victoria en Jericó. ¿Recuerdan en Jericó cuando el Señor derribó los muros? Y en todo el trayecto durante la conquista y el asentamiento en la tierra, el arca estuvo con ellos, hasta que en Josué capítulo 18 verso 1 fue llevado al Silo, y allí estuvo durante mucho tiempo hasta
durante el periodo de los jueces. Recuerden cuando Elí estaba en su ministerio, allí en Silo estaba el arca. Ahora, cuando Dios desaprueba el ministerio de Elí, estamos ahora en 1 Samuel capítulo 3, 4 y 5. Dice las Sagradas Escrituras que, bueno, el ministerio de Elí entró en decadencia porque Elí no procedía bien delante de Dios ni sus hijos, especialmente sus hijos. Y se dio un evento y fue que los filisteos hicieron guerra contra Israel. Capítulo 5 del primer libro de Samuel. Y dice las Sagradas Escrituras que como los filisteos estaban venciendo al pueblo de Israel, claro está, le estaban venciendo. ¿Por qué le estaban venciendo? ¿Qué había pasado con Israel y sobre todo los hijos del sacerdote Elí? ¿Cómo estaban Ofni y Fitne? Ellos eran pecadores, eran unos sacerdotes pecadores que estaban haciendo cosas inapropiadas en el templo de Dios. Ellos eran unos ministros desaprobados. Ellos eran hombres que no andaban en integridad con Dios. De manera que una de las condiciones de que la presencia de Dios esté con nosotros es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. No puede estar la presencia de Dios donde el pecado aflora. El pecado es contrario a la presencia de Dios. Recuerden el caso de Jai. En la conquista de Jai era un pueblo pequeño de unos pocos habitantes, y Josué en esta jornada, capítulo bueno, Fran sabe cuando dio los libros históricos. En esa conquista de Jai, dice las Sagradas Escrituras que Josué consideró no enviar a muchos soldados para tomar a esa ciudad. ¿Por qué? Porque, bueno, eran pocas personas. De manera que Josué entendió que podía enviar, exactamente en el capítulo 8, que podía enviar pocos soldados. En el capítulo 7 del pecado de Acán. Bueno, el pecado de Acán fue cuando en Jericó él tomó de un lingote de oro y tomó un manto, en el capítulo 7. Y dice la Sagrada Escritura que por ese pecado de Acán haber tomado de la riqueza de Jericó y lo escondió, lo guardó. Dice las Sagradas Escrituras más adelante en el capítulo 8 que cuando van a enfrentarse a Jai, un pueblo pequeño, oye, habían enfrentado a Jericó, una ciudad amurallada y fuerte, y Dios le había dado la victoria de una forma extraordinaria, y ahora frente a un enemigo pequeño el pueblo sale corriendo. ¿Por qué? Había un pecado guardado, tapado, tragado. ¡Oh, gloria sea al Señor! El pecado impide la presencia de Dios. El pecado aleja la gloria de Dios. El pecado afecta la comunión con Dios. ¡Oh, gloria sea al Señor! El pecado no confesado aleja la gloria de Dios. Y dice las Sagradas Escrituras allí que el pueblo huyó. Y luego el pueblo confronta, o sea, pregunta a Dios. Josué entró en una frustración y comenzó a llorarle a Dios. ¿Y cómo es posible que fuimos humillados delante de un pueblo pequeño y frágil? Y Dios le responde y dice: hay un pecado oculto por ahí guardado. Hay un anatema por ahí. Hay uno que ha desatado maldición. Anda, Sara, aquí. La maldición aleja la presencia de Dios. El pecado trae maldición. Pecado oculto trae maldición. Gloria sea al Señor. Cualquier pecado que se cometa es una brecha para que el diablo entre y traiga daños. Oh, gloria sea al Señor. Por eso hay gente que están arrastrando situaciones de enfermedades, arrastrando situaciones que no tienen una explicación humana. La explicación es espiritual. Hay
Él lo tragó. ¡Ay, santo sea el Señor! Y cuando Dios le dice entonces a Josué, confronta al pueblo, y confrontando al pueblo llegaron a la conclusión de que Acán había escondido un lingote de oro, y allí estuvo la situación. Después que a ese fue sentenciado, lo mataron a él y a su familia, se quitó la culpa y Dios comenzó o continuó dándole victoria al pueblo. Ahora aquí en 1 de Samuel capítulo 5 encontramos que el pecado de los hijos de Elí provocó que el pueblo perdiera la victoria y que saliera corriendo de los filisteos. Ahora, en medio de esa batalla, los ancianos dicen: pero vamos a buscar el arca del pacto para que Dios nos dé la victoria. Error, porque no es un amuleto. La presencia de Dios acompaña a este instrumento, pero el pecado lo aleja. Porque a veces pensamos que no, como yo soy cristiano, voy a la iglesia y soy cristiano, estoy libre de culpa. Sí, pero si hay pecado es el problema. Hay que andar en santidad. El pueblo entendió que estando en pecado podían llamar el arca del pacto y Dios le iba a dar la victoria. Y Dios: no es así, no funciona así. Mi presencia está donde hay santidad. Mi presencia está donde hay un pueblo quebrantado, donde hay un corazón rendido. Allí yo prometo estar y defenderlo y bendecirlo. Y allí pasó que el pueblo fue humillado y los filisteos se llevaron el arca. Y ya usted sabe la historia, no voy a entrar en detalle para que no alargar este mensaje tanto. Cuando los filisteos se llevan el arca del pacto, lo pusieron en el templo de un dios falso de ellos llamado Dagón. Y ya usted sabe la historia, que cuando al otro día ellos vienen, encontraron a Dagón postrado frente al arca, aquel muñeco. Oh, gloria sea el Señor, porque los ídolos no tienen poder, el poder es de Dios. Oh, gloria a Dios. Allí estaba el muñeco frente al arca del pacto. Y al otro día, cuando vuelven allá, allí está el muñeco sin cabeza y con la palma de la mano rota. Oh, gloria a Dios. Entonces, luego llegaron los juicios, porque llegaron enfermedades a las principales ciudades de los filisteos: Asdod, luego a Gat, luego a Ecrón, y cada una de esas ciudades fueron atacadas con enfermedades, con tumores, con diferentes mortandades. Y al final ellos dicen: no podemos quedarnos con este arca, porque es que estos dioses de los hebreos son peligrosos, no podemos quedarnos con esto. Y al final buscaron a sus adivinos y buscaron animales nuevos, un carro nuevo, y la pusieron y la soltaron a su suerte. Y dice la palabra de Dios que esas vacas fueron caminando hasta llegar a ¿dónde? A Betseme. A Betseme fue que yo. A Betseme. 7 meses duró entre los filisteos haciéndole un lío y matando gente del arca. Cuando llega, gloria sea el Señor, cuando el arca llegó a Betseme, dice aquí en el capítulo 5, entonces Dios hizo morir a los hombres de Betseme. ¿Por qué? Porque ellos habían mirado al arca adentro. Es que ese instrumento era la presencia de Dios, y solo los levitas podían bregar con eso, pero con un cuidado extremo. No podía ser mirado por dentro, tenía que ser cargada en hombros con unas varas que eran preparadas para cargar en hombros y adorando al Señor y sacrificando. Pero los de Betseme no hicieron caso y miraron adentro, y dice la palabra que Dios trajo una mortandad de 50,070 hombres. 50,070, aunque en la traducción de la Septuaginta
que la traducción griega del siglo II antes de Cristo corrige la cifra y dice que fueron 50, pero ese es el problema de la Septuaginta. Quien está dice que fueron 50.070, de manera que yo me voy a quedar con esto. Y dice la palabra del Señor que los de Betseme, después de tener el arca un tiempo allí, decidieron enviarla a otro lugar llamado Kiriat Jearim. Dice aquí, enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Y estuvo en Kiriat Jearim el arca del pacto 70 años. 70 años, y no registra la Biblia ningún efecto de bendición. Estuvo ahí 70 años. Pero luego de Kiriat Jearim, el arca, gloria sea el Señor. Dice aquí, no, en Kiriat Jearim duró 20 años, en Betseme duró 70 años. Luego el arca, de allí de Kiriat Jearim, es donde el Señor, gloria a Dios, luego es llevada a casa de Abinadab, donde dura 20 años. Abinadab era un sacerdote, Abinadab era un levita, y sus hijos también. Duró 20 años allí el arca y no pasó nada. Ahora dice la palabra de Dios aquí donde hemos leído que cuando David comienza a reinar, una de sus primeras obras que él quiere hacer es construirle a Dios una casa, pero Dios se lo prohibió. Ahora David también intenta traer el arca de Dios de casa de Abinadab, donde había durado 20 años. Y cuando David va a buscar el arca, parece que por la emoción, él no se percató de lo que decía la ley de cómo debía ser llevada el arca, que tenía que ser llevada en hombros de los levitas. Y David dijo: no, pero vamos a llevarla en un carro nuevo, aunque el carro era nuevo y los que guiaban el carro eran hijos de Abinadab y eran levitas, pero no era así que decía la ley que debía ser cargada el arca. En un momento el carro comenzó a moverse y el arca se movió. ¿Y qué pasó con Usa? Extendió la mano para agarrarla y allí quedó calcinado con un voltaje de 12.000 voltios. Digo yo, fueron más. Quedó seco. Y David entra en preocupación y dice: pero ¿cómo es que voy a traer el arca a mi casa, a mi tienda, a mi familia, a mi ciudad? ¿Cómo es que voy a traer la presencia de Dios a mi casa? Aleluya. ¿Cómo es que voy a traer la gloria de Dios a mi vida? Como Dios lo ha establecido. ¿Cómo es que voy a jalar la gloria de Dios para que camine conmigo? No como tú quieres, como Dios lo ha establecido. Gloria sea al Señor. Y luego David entonces es orientado y trae el arca como ha sido establecido, en hombro de los levitas, sacerdotes consagrados para esos fines. Y dice la Sagrada Escritura que David danzaba delante de ellos y hubo fiesta y algarabía, porque el arca del pacto había sido llevado a esta choza, a esta casita que David le había construido. Hay muchas historias sobre el arca del pacto, amados hermanos. Se han hecho historias grandes. Hoy no sabemos dónde está. Según Jeremías, dice que fue mudado de Ciro, pero no sabemos dónde está, porque en el templo del Nuevo Testamento no había arca del pacto. En Apocalipsis 11 dice que será visto en el cielo otra vez, pero obviamente no el que fue hecho en la tierra, sino el que está en el cielo, porque todo lo que fue hecho en la tierra fue una réplica de lo que está en el cielo. De manera, amados hermanos, que el arca del pacto siempre representó la presencia de Dios. Y en el Nuevo Testamento la figura de Cristo, Jesucristo, es la presencia de Dios caminando con nosotros. Entonces el arca es Cristo. ¿Cuánto quieren el arca o la presencia de Dios en su casa? Pues tienen que darle entrada a Cristo. Tienen que darle entrada a Cristo en tu vida. Tienen que darle entrada a Cristo en tu corazón.
Si quiere que la presencia de Dios te acompañe, lo primero que tienes que hacer es rendirte a la voluntad de Cristo. Decir: Jesucristo, yo soy un pecador, necesito tu perdón, necesito que con tu sangre me purifique, me santifique. Y a partir de esa experiencia con Cristo, entonces la presencia de Dios te va a acompañar. Por eso estamos convencidos y no tenemos duda de que nosotros, los creyentes en Cristo, los que andamos en obediencia, andamos con la presencia de Cristo. No estamos en duda, estamos convencidos de que cuando le adoramos en la iglesia, Cristo se mueve en medio de nosotros, porque Él ha prometido estar donde haya dos o más reunidos en su nombre. Y yo estoy convencido de que aquí hay más de dos, aquí hay más de dos, que hay llegado a adorar su nombre. Oh, gloria sea el Señor. Aquí hay más de dos que hemos llegado a adorar su nombre. ¿Cuántos vinieron a adorar su nombre? ¿Cuántos están convencidos de que han venido a adorar a Dios? De que han venido a quebrantar sus corazones ante Dios. No hemos venido a buscar, hemos venido a traer. No hemos venido a buscar, hemos venido a dar adoración a Dios. Yo me alegré con los que me decían: vámonos para la casa de Dios. Alístate temprano y vámonos para la casa de Dios. Dice David: yo me alegré el salmista. Yo me acontenté, estuve feliz, estuve alegre con los que me decían: vamos a la casa del Señor. Así que alégrate cuando alguien te diga: vamos para la iglesia. Alégrate cuando alguien te diga: vamos a la casa de Dios. Alégrate. Oh, gloria sea al Señor, porque es el lugar donde le adoramos, es el lugar donde está su gloria, es el lugar donde Él ha prometido estar con su pueblo. Oh, gloria sea al Señor. Amados hermanos, queremos atraer la presencia de Dios a nuestras casas. Y es tan sencillo como rendirse a Cristo. Oh, gloria a Dios. Oh, en mi casa está Cristo. En tu casa, si has recibido a Cristo, está Cristo. En tu vida está Cristo. Camina contigo, porque Él ha prometido a través de la presencia del Espíritu Santo acompañarnos todos los días hasta el fin. Cristo, antes de ascender a los cielos, le habló a los discípulos diciendo: yo me voy, pero no le voy a dejar huérfano. Yo enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, el otro yo, el alter ego, para que donde ustedes estén, el Espíritu Santo esté con ustedes. Y Él le acompañará todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea al Señor. ¿Por qué entramos en duda? ¿Por qué entramos en pánico? ¿Por qué entramos en miedo? ¿Por qué entramos en inseguridad? Cuando de la misma manera que el arca del pacto guió al pueblo en la antigüedad para defenderlo, para a través de la presencia de Dios librarlo cuando el pueblo andaba en santidad y en obediencia. De la misma manera, la presencia de Cristo por medio del Santo Espíritu de Dios nos va a acompañar para guardarnos, para defendernos, pero hay una condición. La condición es la obediencia y la santidad. La condición es que Dios espera de su pueblo un quebrantamiento a Él. No hay presencia sin humillación. No hay presencia sin quebrantamiento. No hay presencia sin obediencia a Dios y a su palabra. Aleluya. Gloria a Dios, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dios pudiera bendecirnos, Dios pudiera hacer cosas grandes, aún estando haciendo y deshaciendo, pero Dios diría: pero estoy contradiciendo mi palabra, porque mi palabra habla de la misericordia, pero también habla de la justicia. Mi palabra habla del amor, pero también habla de las consecuencias del pecado. Mi palabra habla de el perdón, pero también habla de la culpa. De manera, mis hermanos, que si nosotros queremos atraer la presencia de Dios a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestras familias, ¿qué tenemos que hacer? Ayúdenme ustedes ahí. Gloria sea al Señor.
Aleluya. Gloria sea el Señor. La santidad atrae la presencia de Dios. La obediencia atrae la presencia de Dios. La búsqueda en oración, como hemos dicho en toda esta serie, la búsqueda en quebrantamiento, la búsqueda en humildad delante de Él, en reconocimiento de su gloria, atrae su presencia. Gloria al nombre del Señor. Y Él ha prometido estar con nosotros. Y yo pregunto, ¿por qué a veces es tan difícil? ¿Por qué a veces es tan difícil que podamos andar en ese ambiente? Que podamos andar, que podamos andar en ese ambiente de gloria y de presencia. Aleluya. ¿Por qué a veces es difícil que podamos andar en una dinámica, en un fluir de su presencia? Bueno, es que la presencia de Dios se contrita cuando uno está actuando mal. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 4 verso 30: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido sellados? Todo el que es creyente ha sido sellado. Gloria a Dios. ¿Cuántos son creyentes en Cristo? Todo el que ha creído en Cristo, dice la Biblia, que fuimos sellados desde el día que creímos. Efesios capítulo 1 dice, versos 13 y 14, que desde el día en que creímos fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice allí el apóstol San Pablo en Efesios, él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿En quién? En Cristo. Primero dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice la Biblia, primero hemos oído la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? Cristo, la misma ley que estaba en el arca. Aleluya. Y habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De modo que creyendo en Cristo, oyendo el evangelio y creyendo en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la vida de todo aquel que ha oído y ha creído el evangelio de Cristo. Ha recibido a Cristo, ha sido sellado por el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Amén. Tenemos un sello porque creemos en Cristo. Gloria sea al Señor. El sello está con nosotros. Ahora, el hecho de que tengamos el sello no nos va a garantizar que fluyamos en su presencia. Porque con el sello, si andamos en desobediencia, se contrista la presencia. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Fuimos sellados, pero no lo contristemos. De manera, mis hermanos, iglesia, fuente de amor de Pantoja y todo lo que aquí está presente, vamos a hacer una dinámica de búsqueda de su presencia. Primero, número uno, dándole entrada a Cristo en nuestras vidas. Dándole entrada a quien en la antigüedad fue tipificado a través del arca del pacto. Dándole entrada a aquel que descendió del cielo, el verbo de Dios que se hizo carne. Dándole entrada a aquel que es el maná que descendió del cielo. Dándole entrada a aquel que es la palabra hecha carne. Dándole entrada a Cristo en nuestros corazones. ¿Y cómo le damos entrada a Cristo? ¿Cómo se le da entrada a Cristo? Número uno, reconociendo que somos pecadores. El que no reconoce que ha pecado nunca va a reconocer a Cristo. Uno de los grandes dilemas de la vida de la gente que cree, bueno, que creer es solamente algo conceptual. No, es conceptual porque hay que creer en la mente y en el corazón. Pero hay que tener una actitud de cambio. Creemos
y porque creemos somos transformados. Nadie es transformado si no cree. La transformación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es por la convicción que hemos tenido de quién es Jesús. Es por la convicción que hemos tenido por el Espíritu Santo de que así como Cristo es santo, anda en santidad, nosotros tenemos que imitarle. Tenemos que imitarle. Por lo tanto, mis hermanos, hay que abrir a Cristo el corazón, hay que abrir nuestro corazón a Cristo. Y abrir el corazón a Cristo comienza con reconocer que hemos pecado delante de Él. Y una vez que reconocemos que hemos pecado, entonces viene el paso del arrepentimiento. Arrepentimiento. No hay perdón sin arrepentimiento. Hay mucha gente que sienten remordimiento por algo malo que han hecho, pero el remordimiento no es arrepentimiento. Hay gente que siente el remordimiento y sigue haciendo lo mismo. El arrepentimiento te lleva a un cambio. Arrepentimiento tiene que ver con transformación, con cambio. Metanoia, la palabra en el griego, es un cambio. De modo que si alguno está en Cristo, segundo de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas, no algunas, todas. Aleluya. Nuevas. Cristo quiere hacerlo nuevas criaturas. Nuevas criaturas. De manera que una vez recibimos a Cristo, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, entonces tenemos el sello del Espíritu Santo y la garantía de que Cristo camine con nosotros. Ahora, una vez pasa eso, tenemos que practicar la vida continua de obediencia, de santidad, de reflexión, de meditación de la palabra, de congregarnos, de buscar las cosas espirituales para que esta presencia permanezca con nosotros. Porque la presencia, así como viene, también se va. Así como viene por la obediencia y la santidad, así también se va con la desobediencia y el pecado. En el capítulo 5 de 1 Samuel está cuando los hijos de Eli anduvieron en pecado, que Dios permitió que ellos murieran en la guerra. Cuando la noticia llega a la casa del sacerdote Elí, que le contaron que el pueblo de Israel había huido, que sus dos hijos habían sido muertos en batalla y que el arca de Dios había sido capturada, Elí goteó como un mango, ¡pum! Y se derrucó, murió. Pero una nuera de Elí, que estaba embarazada, esposa de uno de sus hijos, cuando oyó la noticia de que el arca de Dios había sido capturada, estaba embarazada y muriendo, daba a luz. Mientras paría, su espíritu se iba. El niño nació y las parteras le pusieron como nombre Icabod, que significa la gloria se fue. Porque la gloria de Israel había sido cautivada por los filisteos. ¿Qué vamos a hacer para que la gloria permanezca con nosotros? Aleluya. ¿Qué vamos a hacer para que la presencia entre a mi casa y permanezca en mi casa? Aleluya. ¿Qué vamos a hacer para que la gloria de Dios, que es Cristo, entre a la iglesia y permanezca en la iglesia? ¿Qué vamos a hacer para que esa gloria que se está sintiendo en esta casa permanezca en esta casa? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Esa gloria queremos, rogamos que se mantenga en esta casa! ¡Oh, gloria a Dios! Alabado el nombre del Señor. Que esa gloria no se vaya de la casa. Que esa gloria
esta iglesia, Señor, que en este púlpito tu gloria se mueva, que en este púlpito haya fluir de tu presencia. Oh Señor, que en las casas de cada hermano habite tu presencia. Que en cada familia de esta iglesia, Señor, habite tu gloria. Aleluya. Y que no se vaya, Padre. Aleluya. Que permanezca con nosotros. Aleluya. Como lo dijo Moisés. Oh, gloria a Dios. Desierto. Que tu presencia, Señor, que tu presencia con nosotros no nos saque de este lugar. Gloria sea el Señor. El Señor quiere manifestar su gloria en cada una de nuestras vidas. Nosotros debemos anhelar a su presencia. Nosotros debemos sacrificar todo lo que sea necesario sacrificar para que esa presencia esté en nosotros y permanezca con nosotros. Jamás se diga y acabó. Jamás se diga la gloria se fue. Que siempre esté con nosotros. Si mantenemos nuestra vida de santidad, de obediencia, de reconocimiento de la gloria de Dios. Los amigos, si abres tu corazón a Cristo y lo recibe como Señor y Salvador, hay una promesa de que esa gloria estará contigo. Y para nosotros como iglesia, hay una promesa de que esa gloria caminará con nosotros. Y como en el desierto el arca iba adelante, gloria sea el Señor, y la nube lo guiaba en el día y en la noche en el fuego, así Dios estará con nosotros, con la nube en el día, con el fuego en la noche y con el arca del pacto delante de nosotros. ¡Oh, Cristo estará con nosotros! ¡Cristo estará con nosotros! Y concluyo con lo que Pablo dice en 1 Corintios 10. Pablo dice que todos en Moisés comieron. Primero dice que fueron guiados por el mismo espíritu. Y dice Pablo que la nube y el fuego que lo guiaba era la misma que lo guió a ellos. Todos fueron guiados por el mismo espíritu. Todos comieron el mismo alimento espiritual porque comieron del mismo pan. Y todos bebieron la misma bebida porque bebieron del agua que de la roca que fue golpeada. Gloria a Dios. Y dice Pablo que la roca que le seguía era Cristo. Aleluya. Y yo ahora, con la distancia que tengo de Pablo, digo que también el arca que iba adelante era Cristo. Amén. Cristo hoy quiere caminar contigo y su gloria está en tu casa y en tu vida, pero no permita que cuando llegue se vaya. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, iglesia. Bendito sea el Señor. Quisiera invitar a aquellos que están aquí y que todavía no le han dado entrada a Cristo en sus vidas. ¿Qué tú estás esperando, amado amigo? ¿Qué tú esperas? Abre el corazón y di: yo necesito